Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su séptima sesión de videoclases de esta materia de patrimonio gastronómico prehispánico. Bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre las fuentes de cómo la gente puede conocer la vida del México prehispánico. Ahorita les voy a hablar un poquito más de por qué vamos a abordar este tema, pero lo que sí quería avisarles antes de pasar a la presentación es de que quiero que vean por favor estos dos videos. Ay, no recuerdo la verdad en estos momentos si fue al J. Balachi que ya les puse el de Fray Bernardino de Sahagún, pero estos son videos de quien en paz descanse es León Portilla. Él fue el mayor estudioso del México prehispánico que hemos tenido y gracias a él le debemos que la obra de Fray Bernardino de Sahagún se conoce como Memoria de la Humanidad por parte de la UNESCO. Esto quiere decir que son documentos completamente importantes para el conocimiento de la humanidad. Entonces, por favor, les pediría que vean estos dos videos, sobre todo para conocer a nuestros grandes, pero grandes cronistas, que es Sagún. Van a ver precisamente su metodología y todo. Ahorita vamos a recordar algunos aspectos y si no lo han visto, pues bueno, vamos a introducirnos a algunos aspectos de Sagún y a lo que viene siendo Francisco Hernández con la historia natural de Nueva España. De verdad son videos bien, pero bien bonitos. Les digo, él es uno de nuestros mayores investigadores, falleció en estos años y pues la verdad es una pérdida bien fuerte la de León Portilla. Pero, de hecho, su libro más conocido es el de la visión de los vencidos. Ahorita ya le están dejando mucho en secundaria, en preparatoria, pero eh, yo prefiero que lean a Sagún directo. Digo, estamos a nivel universitario, entonces pues sí es importante que pues atiendan a la fuente original que es Sagún y de Francisco Hernández en su historia natural. Pues nada más estamos viendo la recopilación de alimentos. Por eso pues también les dejé ese libro de la alimentación de los antiguos mexicanos a través de la historia natural de Nueva España de Francisco Hernández, recopilado por esta Cristina Barros y Marco Buenrostro. Pero bueno, entonces estos son los dos videos que tenemos que estar viendo para esta semana. Muy bien, entonces vámonos con lo que viene siendo el tema. Bueno, nuestro tema tiene que ver con los cronistas del México prehispánico. Eh, bueno, nosotros tenemos que ver sobre todo el hecho de cómo conseguimos esta información del México prehispánico. Ahorita vamos a adentrarnos más a todas estas problemáticas de que si estas crónicas son reales, fueron reales. ¿Por qué? Porque precisamente hay muchos problemas en torno a la veracidad de ciertas crónicas. Por ejemplo, estarán de acuerdo que si ustedes leen Las Mil y Una Noches, pues hay cosas que son muy incoherentes o que no podrían verificarse así como así. O sea, cosas como los genios y ese tipo de cosas, ¿me explico? No son verificables. De igual manera, hay qué tanto fue real o qué tanto fue inventado, se ha planteado mucho la gente. Pero precisamente, pues ahorita vamos a ver por qué al menos sabemos que ciertas crónicas son reales. Les voy a dar así como algunas cosas que podemos ver, que podemos compartir y que podemos notar precisamente de todo esto. Entonces, lo primero, tenemos una reflexión inicial. ¿Qué lugares de México frecuentas fuera de tu ciudad? Digo, también prácticas de campo, pues pueden incluirlas. ¿Qué tipo no sé, van a visitar a sus abuelos, a sus tíos, a otro estado, a otra ciudad? Eh, ¿A dónde van? ¿A dónde van usualmente? Entonces, pues esta pregunta es más que nada para que ustedes reflexionen qué tanta movilidad tienen dentro de nuestra nación. Siguiente pregunta, ¿qué lugares del extranjero has visitado? También de igual manera, si pueden pensar cuánto tiempo han estado, han viajado solos, han viajado en familia, fueron por trabajo, fueron por diversión, ustedes pagaron todo, sus papás pagaron todo, mitad y mitad, fueron a ver a alguien especial, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué lugares del extranjero han visitado?
Em, ¿Qué sueles hacer cuando visitas un nuevo lugar? De igual manera, todos tenemos nuestros itinerarios. Algunas personas gustan de ir siempre a los museos, otros dicen, no, pues vamos a las tiendas comerciales, vamos a las bibliotecas, vamos a las librerías, vamos a comer, vamos a ver espectáculos, no sé, o sea, qué es lo que ustedes suelen hacer cuando van a un nuevo lugar. ¿Por cuánto tiempo sueles permanecer en un lugar distinto a tu hogar? De igual manera, o sea, es mucho tiempo, es poco tiempo, eh, van por un ratito, van por una semana, van por 3 días, van por un año, van por 6 meses. O sea, ¿cuánto tiempo suelen permanecer en un lugar, en lugares distintos a su hogar? Eh, de igual manera, esta es una pregunta más hacia sus preferencias. ¿Qué prefieren si cuando viajan? Tener todo incluido, todos estos hoteles que, por ejemplo, te dan absolutamente todo, que tienen bar, tienen alberca, tienen comida las 24 horas del día, o pues ustedes prefieren algo más de pues solo pago por lo que estoy consumiendo y por lo que estoy haciendo. Em, yo creo que quien tiene un espíritu más aventurero, pues sí le gusta esta parte de solo pagar por lo que realizas y consumes. De igual manera, hay personas que quieren pasársela más tranquilo y pues es completamente válido decir, son todo incluido. Y la última pregunta, ¿te gustaría viajar por trabajo a un país de tu gusto, a pesar de saber que solo estarás ahí trabajando y no tendrás tiempo de disfrutar ni de la comida ni de la cultura de aquel destino? De hecho, ojo, tengan en cuenta, esa es una pregunta importante, porque de decir, pues bueno, si acepto todo ese viaje, todo ese relajo, nada más como para cambiar de, del panorama actual a un hotel en otro lado, pues realmente mucha gente pues aprovecha este turismo de negocios, pero precisamente se lo agarra como vacaciones. Pero hay muchas veces que no. O sea, te mandan a cierto lado, tienes que trabajar, tienes que hacer negocios y regresas luego, luego. O sea, ni siquiera puedes salir así como que un ratito. De verdad, así llega a pasar. Por eso, ¿ustedes harían eso? ¿Les gustaría hacer eso? Eh, Esto sobre todo porque de verdad los cronistas y la gente que vino aquí a México no tenía idea a qué se enfrentaba. Sabían que tenían una labor, pero no sabían cómo iba a llegar a ser esta labor. Entonces, pasemos un poquito a lo que sigue. Eh, Tenemos que revisar un poco este cuestionario de las siembras del ayer de Teresa Rojas Rabiela. Todos los que me lo mandaron, pues obviamente tienen su calificación, ya la vieron reflejada en Schoology. Si recuerdan, pues yo les puse una escala de 10. De igual manera, mm, ahí sí, si se confundieron, me disculpo, pero yo tengo mis formas de valor. O sea, yo ya tenía la rúbrica que era precisamente para 10, pero pues al final del día se reflejaba en 5 décimos. De igual manera, el mapa se reflejaba en una rúbrica de 15 puntos, pero se reflejó en 10 ya en su calificación final. Por eso les digo, perdón si les confunde un poco esto, pero pues también en su calificación desglosada, pues ya les fui poniendo así de, no, pues tú tienes 10 de 10, tienes 5 de 5, 4 de 5, etcétera. De hecho, qué bueno que ya casi están resueltos todos los casos de calificaciones. Por ahí tengo ahí pendientes uno que otro, pero pues me interesaba un poquito más estar grabando este tipo de materiales y atender otros tipos de cosas y otros cursos. ¿Está bien? Entonces, vayámonos con el cuestionario de las siembras del ayer. En primer momento les pedí la bibliografía. Obviamente este libro de Rojas Rabiela Teresa, de 1988, Las siembras del ayer, la agricultura del siglo XVI, Ciudad de México o Distrito Federal, que de hecho pues para esta época es Distrito Federal, eh, y es la Secretaría de Educación Pública, SEP. ¿Quién es la autora? Recuerden que es importante saber quién es el que está escribiendo esto, si es
un completo desconocido, si es un doctor, si es un profesor, si es un arqueólogo, etcétera, etcétera. Tenemos que Teresa Rojas Rabiela es una etnohistoriadora. Eh, Básicamente la etnohistoria es aquella rama de la... em, tratando de una conciliación entre antropología e historia, y precisamente después es doctora en antropología y es una doctora en ciencias sociales. O sea, al final del día ella siempre ha estado trabajando la parte sociocultural y pues muchos de sus temas tienen que ver con la siembra, o sea, con toda esta parte de los cultivos en el México prehispánico. Bueno, ¿qué periodo abarca este estudio? Claramente la obra nos los dice, siglo XVI, o sea, años 1500, eh, que es básicamente cuando llegan los españoles en la conquista. Eh, Esta pregunta, cuando la volví a leer, creo que quedó un poquito confusa, porque sí me entregaron como que varias respuestas. ¿Qué se mejoró en Mesoamérica, las plantas o los instrumentos? O sea, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del parteaguas de la conquista, de ahí se mejoraron los instrumentos, porque tenían lo que viene siendo la coa, nada más. Pero si lo vemos de aquí para atrás, se mejoró como tal las plantas. ¿A qué me refiero? La pregunta iba en este sentido. ¿Qué fue lo que perfeccionaron los habitantes de Mesoamérica? Y pues bueno, esa ya será una corrección para futuras entregas. Entonces, ¿qué fue lo que perfeccionaron los habitantes de Mesoamérica? Los cultivos. O sea, en este sentido, como pudieron ver en algunos videos de la Conavio, eh, efectivamente, está esta selección natural entre comillas, porque pues es una selección con base en lo que los hombres decidan, y pues básicamente pues es precisamente este hecho de que se eligen ciertas especies, se mejoran a través de seleccionar siempre la mejor semilla, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, la que dé más rendimientos, y pues bueno, seguir haciendo como que este tipo de cosas. Eh, lo que viene siendo Mesoamérica fue el manejo de cultivos individuales, porque técnicas como el injerto, pues esa la trajeron de Europa. Pero precisamente el mejoramiento de semilla tras semilla, generación tras generación, es algo muy característico de aquí de Mesoamérica. Y pues fue lo que más floreció o lo que tuvo más esplendor de la agricultura mesoamericana. Eh, ¿Por qué los españoles en la conquista afirmaban que la agricultura mesoamericana era inferior a la europea? Fue precisamente por los instrumentos. Eh, Fíjense que hay algunos de los siguientes cronistas que vamos a ver que decían, es que no hay absolutamente nada de metalurgia. Y o sea, la gente se quedaba con esa idea así de, "Ah, no conocen los metales". Pero sí había metalurgia. O sea, muchos creen que era como para tratar de denigrar y de presentarle al rey como que una versión muy, muy burda de habitantes que había aquí, pero la realidad es que no. Sí había metalurgia, sí había instrumentos de cobre, de latón, aditamentos de oro, de plata, o sea, sí había metalurgia, pero no la llevaban a la práctica como los europeos. Y sobre todo, como dicen así de, es que no hay monedas. Entonces el europeo también se sintió, mm, más bien, el europeo se sintió muy superior al habitante mesoamericano. Así de, es que tú no tienes metalurgia. Yo sí, tú estás así como que muy lejos. Tú estás en los árboles, tú vives en los árboles, tú vives bajo un nopal y no has progresado en nada. Entonces, de hecho, por eso los europeos consideran que la agricultura era muy primitiva. Porque, pues sí, no había rueda, no había arado, o sea, no había las cosas que ya conocían los europeos. Objetivo de la tesis, obviamente, es comprobar si realmente era una agricultura primitiva. Si estos juicios de valor de agricultura primitiva coinciden con lo que había precisamente en el siglo XVI o antes en la agricultura del México prehispánico. Y bueno, obviamente ya vieron que sí, efectivamente.
Sí hubo elementos que pueden decir, no era primitiva, era una agricultura diferente y enfocada hacia la agricultura misma, hacia la semilla misma, hacia el producto mismo, no hacia los instrumentos. Autores que se consultaron para esclarecer los tipos de cultivo: Boserup, Palerm y Wolf, que de hecho pues de los que si vieron más está presente es precisamente Ángel Palerm. Eh, Número 8. Según Palerm, Ángel Palerm, ¿cuáles son los cuatro tipos de sistemas de cultivo? Que es la roza y quema, el barbecho, el secano intensivo, humedad y riego. De hecho, si, si pudieron ver, son básicamente pues algunos sistemas de cultivo que conocemos hoy en día. O sea, es tener la milpa, es quemar precisamente, ya que está todo seco, pues juntarlo y quemarlo y esparcir las cenizas, etcétera. Menciona las características del buen labrador. Era fuerte, diligente, cuidadoso, madrugaba, no perdía lo que viene siendo sus terrenos, eh, se preocupaba tanto que a veces dejaba de comer, de dormir, trabajaba mucho, desde el inicio del cultivo, pasando por la siembra, etcétera, etcétera. O sea, básicamente es alguien muy dedicado y que cuida mucho su terreno y sus plantas. 10. ¿Cuándo llegó el arado a Nueva España? A mediados del siglo XVI. Efectivamente, tenemos que el siglo XVI es ya cuando nos llega este tipo de tecnologías y sobre todo pues como a mediados. ¿Quién es Chicomecuatl, según Pedro Ponce de León? La respuesta corta es que es la diosa de los panes, pero pues la respuesta larga es de que sí fue aquella mujer que, bueno, aquella diosa y mujer que hizo precisamente los primeros guisados y que es diosa de los mantenimientos. Recuerden, esta es, Chicomecuatl es una diosa súper importante para el periodo prehispánico y pues es precisamente esta diosa de los guisados, de los mantenimientos, de los panes, de las tortillas. Eh, Así como que a grosso modo podrían decir que es la diosa del maíz, pero no, es la diosa de la comida, de lo comestible, de los, no necesariamente de los placeres de la mesa, pero pues sí, o sea, de todo lo comestible. ¿En qué consiste la rosa con mínima alteración del suelo? Es precisamente esto que luego vemos, que la gente, ya cuando hay ramas y todo esto y ya está seco, pues bueno, lo juntan, lo queman y precisamente esparcen las semillas. Esto con la finalidad de, uno, elevar la temperatura de la tierra para que sea más favorable y dos, las cenizas también son muy importantes para el enriquecimiento precisamente de la tierra. Entonces, es una práctica que se ha llevado hace mucho, pero mucho, 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 mucho tiempo y que todavía podemos ver. De hecho, si vamos de camino a nuestro campus del Rosedal, a veces llegamos a ver que se practica precisamente em, este proceso de la rosa con mínima alteración, porque precisamente ya tienen todo seco y pues bueno, le prenden fuego para que sea fértil otra vez. Y bueno, tres abonos usados en el siglo XVI. Pues ya vieron que está estiércol humano de animales, de murciélagos y demás. Está la basura, todo lo que viene siendo los desperdicios orgánicos. Está lo que viene siendo el lodo. O sea, hay varios fertilizantes que podemos notar en este México prehispánico. Número 14. En Mesoamérica se practicaba el monocultivo o los cultivos múltiples. De hecho, se practicaban ambos. En Europa, lo que sí es importante es ver que ellos iban por la parte de cultivos de monocultivo, porque decían, pues lo más importante es el trigo, y de lo demás no nos importa tanto. Pero precisamente aquí tanto había monocultivo como había pluricultivo. Eh, ¿Cómo se seleccionaba la siembra, las semillas para la siembra? Y pues bueno, como les digo, siempre cuidaban mucho las semillas, o sea, por tamaño, por color, por firmeza, brillo, o sea, todas las características que pudieran estar bien, esas eran las que sembraban. Las que no estaban bien, pues
para comer o se... Bueno, sí, sobre todo para comer. Recuerden que tampoco se podían desperdiciar muchos alimentos. Entonces, pues sí, son las mejores, las de mayor tamaño, mejor color, etcétera. ¿Qué plantas se colocaban en almácigos y qué es un almácigo? Eh, en pocas palabras, un almácigo es un semillero. Es un cajoncito donde se van colocando las semillitas y cuando ya va brotando la planta, ya la pueden trasplantar, perdón. Entonces, como les digo, es un semillero. Eh, Cuando llegan los españoles, también llegan con ese tipo de cajones, de almácigos, y precisamente pues ahí ya vienen las matitas y todo. Porque los españoles de verdad les sufrieron para traer las especies de su interés para acá. Entonces pues, tenían que ver cómo le hacían. Y precisamente los almácigos eran también como que una estrategia para que la planta, mientras fuera el trayecto de España a las Islas Canarias, de las Canarias a las Antillas y de las Antillas para acá, para Veracruz, pues sí, era un trayecto muy pesado. Y muchas veces si llevaban la semilla no se daba. Si llevaban así como ya la planta en su estado de maduración, pues a veces con el agua salada de toda, más bien con el viento salado del mar, se cristalizaba precisamente y se secaban las plantas. Entonces una de las estrategias fue así como que ya llevarlas medio plantaditas y que se fueran desarrollando en su trayecto a lo que viene siendo a la Nueva España. Entonces, como vieron, muchos árboles frutales se plantaban así como que las semillitas, ya que estaba crecidito, pues ya lo trasplantaban. Cosas como cacao, frutales, tabaco, chile, tomate, jitomate, flores, sobre todo pues son estas especies que sirvieron para que crecieran, son un poco delicadas. Entonces los almácigos servían para eso. Y pues bueno, ¿qué es la siembra por asociación? Que es cuando dos o más cultivos comparten la misma parcela. Em, Como les decía, nosotros ya conocemos todo esto, pero por diferentes nombres. Esto es lo que se conoce como la milpa. O sea, es una pequeña extensión donde conviven muchos recursos. O sea, está precisamente el maíz, está la calabaza, los frijolitos. Para nuestros campesinos, pues ya tienen muchas más cosas. Pues no sé, habas, tienen precisamente pues a veces Chile, o sea, precisamente hay que ver pues qué es lo que tienen, pero precisamente lo más importante y pues está en un poquito, de hecho está en la siguiente pregunta. No, perdón, dos preguntas después, que cuáles los cultivos anuales. Precisamente todo esto es como que la convivencia de muchos cultivos precisamente para poder abastecerse. ¿Qué es la siembra por rotación? Que precisamente en los cultivos se van cambiando. O sea, se ocupa la tierra, se cambia de cultivo. Se ocupa la tierra, se cambia de cultivo. Esto con la finalidad de, como muchos de ellos lo observaron a través de muchos años, fue de que la tierra se desgasta. Entonces, pues sí, eventualmente se requiere como que plantar otras cosas para que la tierra no se desgaste tanto. ¿Cuál es la trilogía de cultivos anuales y sus ventajas agrícolas? Maíz, calabaza, frijol. Como les digo, a veces es una trilogía, a veces es una tetralogía, pero sí deben de quedar muy en claro que el chile se da mucho más en la parte norte y sur. En la parte centro y en la parte montañosa no se da el chile. Por eso consideran muchas veces que esta trilogía es más importante. Pero como yo les digo, la tetralogía del chile es porque no podía faltar el chile. De verdad, la dieta prehispánica no se podía concebir sin chile. Entonces, por eso también es bien importante el chile en esta cultura. Pues es precisamente el maíz, cereal civilizador. Obviamente nos da mucho de lo que viene siendo nutrientes, etcétera, subproductos, que se ocupa todo, se ocupan los pelitos, se ocupan las hojas, o sea, el maíz muy benéfico. En cuestión del frijol, como lo pudieron ver, sus hojas
reciben el nitrógeno del aire y sus raíces fijan el nitrógeno a lo que viene siendo el suelo. De hecho, ahorita al contrario, estamos teniendo problemas de mucho nitrógeno en el suelo, porque precisamente los abonos que están ocupando tienen mucho nitrógeno. Eh, pero les digo, este era un fijador de nitrógeno natural en la tierra. La calabaza, pues, con lo que viene siendo las guías, otorga una defensa con sus hojas, etcétera. Y pues bueno, ahora sí que, eh, como lo pudieron ver en Vivan los tamales de Jeffrey Pilcher, él dice, pues bueno, nos otorga agua y minerales. Pero precisamente esto, lo que viene siendo sus guías y todo, permiten que, que se cuiden ciertas plantas y que no aparezca tanta mala hierba. Número 20. Había plantíos de árboles frutales en el siglo XVI. Sí, efectivamente, había plantíos. Eh, a pesar de que hay un paradigma muy grande de que la unidad de agricultura por excelencia del México prehispánico era la milpa, pues sí, pero también había campos de árboles frutales, o sea, tampoco los podían dejar de un lado porque eran muy importantes, tanto para las ofrendas, para ellos. Recuerden, básicamente la fruta, el azúcar es energía inmediata, o sea, eso es lo importante de la fruta. Y por eso, pues sí, precisamente tenían árboles frutales. No limitándose al cacao, porque el cacao pues ya tiene su importancia per se, como parte de las monedas de los intercambios y demás. Pero precisamente pues sí también había de mameyes, de zapotes, chicos zapotes, etcétera. De piñas, entre otros cultivos. La cosecha y almacenamiento del maíz, Huautli y chía. Yo creo que quedó más que claro. Huautli es amaranto. eh, y precisamente tenemos que pues sí se seleccionan las mejores semillas para la siguiente cosecha. Se dejan secar, se almacenan y, y pues se dejan eh, precisamente en zonas lo más secas posibles para evitar a los insectos y pues también evitar ciertos problemas con hongos y demás. Eh, pues también ya vieron lo del Huautli, el amaranto, que se cosecha a mano, se deja secando al sol y luego se sacude, por así decirlo, y se caen precisamente ya las semillitas. Eh, y pues bueno, para pasar con lo siguiente. Las 6 variedades de sistema de riego y sus características principales. Que es riego permanente por canales, manantiales y ríos. eh, lo que viene siendo riego temporal de ríos permanentes, riego temporal por inundación o avenidas, riego a brazo, riego permanente tipo chinampa y campos drenados y otros sistemas de riego. Más, como pueden ver, esto es más el sistema de abastecimiento de agua. Es el hecho de que, pues a veces se dependía bueno, se tenían ciertos canales, a veces, pues precisamente como en el caso de las chinampas, pues ya está la chinampa, ya está rodeado de agua, no se preocupan por el agua, etcétera. O sea, estos sistemas son los que, más que nada es eso, el abastecimiento, el tipo de abastecimiento de agua. Principal instrumento agrícola, Huictli o Coa. Ya lo vieron, es un palo y tiene precisamente al final un piquito. Y pues es para abrir la tierra y dejar la semilla. Como pudieron ver, también había muchas otras variedades de Coa, que es el Huitzoctli, que precisamente a veces está, eh, que la punta puede ser de piedra, de metal, a pesar de que el mango sea de madera. Hay otros que son para cavar un poco más hondo, etcétera. O sea, como les digo, aquí el instrumento principal es la coa o el uktri. Después tenemos lo que viene siendo cultivos de los tolucas o matlacincas. Y precisamente es maíz, frijol y huautl. No sé si lo sabían, desde el México prehispánico ya tenemos una fama de tener mucho y muy buen maíz aquí en Toluca, o bueno, en el Valle de Toluca.
¿Cuáles eran los cultivos de tierra caliente? Algodón, eh, lo que viene siendo el camote, el cacao, cierto tipo de rosas, el chile, maíz, frijoles, pepitas, eh, el plátano, pero pues bueno, el plátano ya, como les dije, el plátano es algo que llegó muy pronto. Eh, Se consideró indígena, pero no es originario de aquí, es originario de África. Y flores. Cultivos universales, maíz, frijol, calabaza, chile, amaranto, chía. Chía, como les digo, es cierta, un poco restringida, pero no tanto. Eh, Chía y, bueno, cultivos de distribución restringida, maguey, algodón y cacao. Entonces, pues esto es todo por la parte del cuestionario. Yo creo que sí hemos aprendido bastante, sobre todo de estas técnicas, del hecho de que la milpa, pues sí es sí es muy importante para el México prehispánico, pero no lo es todo. O sea, también están las chinampas, está precisamente los cultivos de frutales, entre otras cosas. Como les digo, sí es importante aclarar este hecho, aclarar que pues sí hay muchas variedades de sembrar, de cultivar, de riego, etcétera. Y pues bueno, esto sería todo por esta parte de las siembras del ayer. Muy bien, entonces vámonos con la parte de eh, los cronistas y las fuentes. Eh, Muy bien, en primer momento, siempre ha habido un problema muy grave con la veracidad de las fuentes. ¿A qué me refiero? Fíjense que hubo un paradigma mucho, pero mucho, mucho, muy antiguo en el que decía, todo lo que está escrito es verdadero. Y pues, perdónenme los que son católicos, pero pues eso se decía precisamente por la Biblia. Si está escrita, es verdadera. Entonces, pues si la gente decía así de, no, pues sí, la imprenta es súper seria, la imprenta es lo mejor y es lo más veraz y etcétera. Es como ahorita hay gente que se cree todas las noticias que aparecen en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, que los mandan al Universal, que los mandan al periódico Metro, que los mandan al Financiero, etcétera, etcétera. O sea, la cuestión es de que en teoría debería de ser verdadera este tipo de información. Pero de igual manera hay gente que dice, no, tú me vas a presentar información que, que me convenga o que nos convenga. Entonces por eso chicos les digo, surgió una ola de desconfianza hacia la historia, hacia los documentos históricos. Eh, yo como historiador les he platicado un poquito de más o menos cuál es el caos para afirmar la veracidad de los documentos y es verdaderamente fuerte. O sea, son métodos que nos llevan a veces años para estar estudiando. O sea, tenía compañeros en la maestría que se dedicaban a probar la veracidad y a ver qué tanto cambiaba una versión, por ejemplo, de una Biblia de los años 80 con las Biblias de los años 60, de los 40, de los 20, y realmente hay muchísima diferencia. Eh, un ejemplo claro es, por ejemplo, lo de Levítico. Este es un documento que va cambiando constantemente por ejemplo, en el caso de, de algunas versiones de la Biblia dice, pues es que Dios aborrece a a los homosexuales. Y en otras versiones aparece, no es que Dios aborrece a las prostitutas. Y luego dice, no, es que Dios aborrece a los prostitutos. Y es que Dios aborrece a los afeminados. Y es que Dios aborrece a los abogados. Y o sea, van cambiando de testimonio, o sea, no hay un consenso. Realmente es por eso que hubo como ¿qué les puedo decir? Esta desconfianza hacia las fuentes históricas. Así de, ¿realmente es veraz lo que se plantea ahí? ¿Realmente podemos confiar de ello? ¿Cómo, cómo podemos dejar de desconfiar?
Eh, Les voy a poner, por ejemplo, otro caso. En el caso de los viajes de Marco Polo, o sea, cuando él va y viaja precisamente por Medio Oriente, pues dice, hay ciudades en el cielo, y o sea, eh, no sé, yo creo que es mucho romanticismo, es como nuestra costra de cerdo en salsa esmeralda para decir chicharrón en salsa verde, pero precisamente es como, si tú no lo viste, si tú no lo viviste, entonces pues yo puedo expresar mis emociones y mis sentimientos. Es precisamente también como la utopía de Tomás Moro. O sea, Moro, él hablaba de ciertas islas donde él había estado, donde había trabajo justo, equitativo, cada familia tenía un oficio, si no te gustaba tu oficio, otra familia te podía adoptar para que lo aprendieras, bla, 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 bla. Entonces, la gente, como les digo, empieza a desconfiar de todo este tipo de cosas. Empieza a verlo así de, oye, ¿qué tanto es real? ¿Qué tanto es ficción? Y bueno, como les digo, este es el problema con las ciencias del espíritu. Eh, Dilthey ya había dicho que las ciencias, pues las podíamos separar, ciencias naturales y ciencias del espíritu. Ciencias naturales, todo aquello que esté en la naturaleza, que es constante y que la humanidad no puede cambiar por fuerza propia. O sea, nosotros no podemos cambiar la rotación de la Tierra, no podemos cambiar el color del pasto, de las rosas, el olor que va a desprender un guisado cuando se está cocinando a fuego lento. O sea, no lo podemos cambiar porque la naturaleza así nos dice. O sea, eh, si se somete a un proceso la realidad misma, pues tenemos un resultado. O sea, esas son las ciencias naturales, las que pueden ser comprobables. Pero las ciencias del espíritu o las ciencias sociales son las que los hombres, lo que la humanidad ha creado. O sea, nosotros creamos la historia no porque, por el hecho de que no la podemos repetir, pero podemos interpretar las cosas que tenemos para comprender qué pasó en el pasado o cómo fue en el pasado. De igual manera, la filosofía para el siglo XX se descartó muy feo. De igual manera, o sea, es que la filosofía es algo bien complejo. Si tienen un buen maestro de filosofía, de verdad, adórenlo, pues háganle caso, ayúdenlo a que se hagan este tipo de reflexiones muy buenas, porque la filosofía es eso, es reflexionar. Pero precisamente decían así de, es que ustedes solo filosofan, solo piensan, ¿qué hacen? O sea, se quedan en el campo de lo metafísico, de lo que no puede ser comprobable. Y pues como les digo, la historia sí tenía así como que, así de, tu historia, tú puedes ser comprobable, pero ¿cómo me lo vas a comprobar? Ah, ok, te voy a comparar, te voy a hablar del contexto, te voy a hablar de esto. Y la gente pues no se la creía, así de, no me importa tanto. Entonces siguieron habiendo más estudios y más y más y más y más y más y más, y más estudios para saber qué, como les digo, qué tan veraces son este tipo de cosas. De igual manera, nos enfrentamos con un problema en el siglo XX. Si recuerdan, Bronislaw Malinowski es el escritor de La economía en un sistema de mercados en México y precisamente él y sus colegas antropólogos fundaron esta escuela del conocimiento que se llama funcionalismo. Es precisamente que pues todo tiene un objetivo, o sea, todo tiene una función. Si una persona está haciendo no sé, dos personas están haciendo un baile frente a una fogata, ya quieren tratar de develar ese significado. Es así de, oh, ok, están bailando porque tiene un sentido ritual. Eh, la única manera, como decía Malinowski y todos ellos, es esta. La única manera de conocer al ser humano es en el presente, trabajar con él y conocerlo directamente, que es precisamente la observación participante.
Ahí vemos a Bronislaw Malinowski entre estos indígenas de las Islas Trobriand, y precisamente pues él que está haciendo, está conviviendo con ellos y los está ayudando. Entonces ese es el objetivo de Malinowski. Desechar el pasado, bueno, no necesariamente de él, porque él sí fue como que muy mediador, pero precisamente sus alumnos sí fueron muy estrictos en este sentido. De desechar el pasado porque no lo conocemos y quedarnos con el presente porque es lo único que podemos conocer. Bueno, ya les había dicho de nuestro queridísimo investigador León Portilla y van a ver que él estuvo ayudando para esta propuesta de que los cronistas del pasado son como que nuestros primeros informantes de que siempre ha habido un método histórico, de que siempre tenemos que hacer las cosas de manera metodológica y adentrarnos tanto a la historia antigua, a lo que queda en la memoria, a lo que queda en documentos, a lo que queda en libros y también a la parte oral. Entonces, Fray Bernardino de Sagún, que es precisamente un fraile franciscano, nosotros no lo, sí decimos siempre Fray Bernardino de Sagún, pero todavía más importante que ser fraile, pues nosotros consideramos que es un cronista. Entonces, pues él escribió este libro de Historia General de las Cosas de Nueva España, junto con el Códice Matritense y el Códice Florentino, que en el Códice Florentino nos importan muchas cosas de comida, y precisamente León Portilla y su equipo eh, introdujeron esta propuesta a la UNESCO y todo esto se considera memoria del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente en el video que ustedes van a ver sobre Fray Bernardino de Sagún, van a ver que Sagún tuvo una metodología impecable. O sea, él iba con los caciques, con la junta de indígenas y todo esto, y les preguntaba así de, oigan, yo tengo entendido que así era en el pasado. ¿Cómo era? Y ya le fueron diciendo, ya le fueron explicando, él escribía, tenía precisamente, pues también otro indígena que hacía las ilustraciones para los códices. Eh, Luego le preguntaba a otros, les preguntaba a otros, les preguntaba a otros, iba a otra junta de indígenas y precisamente corroboraba que todo fuera verídico. Entonces, por eso, por su metodología, por su forma de recabar información, él escribió 12 libros que pues ya lo vieron, son Memoria del Mundo de la UNESCO. Porque es importante que yo les esté enseñando quiénes fueron los que están escribiendo este tipo de cosas. Porque en el momento en el que ustedes quieran hacer alguna investigación de índole eh, gastronómico prehispánico, tienen que irse siempre a las fuentes. Es indispensable. No es porque yo lo quiera, no es porque quiera hacerlos leer libros de hace 400 500 años, sino porque así es parte del método para hacer artículos, tesis o investigaciones científicas. Entonces sí es importante que sepan de dónde salen eh, estos fragmentos o estas interpretaciones de la vida del México prehispánico. O sea, porque es muy fácil agarrar el libro de Salvador Novo y decir, ah, sí, en el México prehispánico había nopal. Pero ¿de dónde sacó eso? Ah, no, pues que fue de Sagún, de Fray Diego de Landa, de Hernán Cortés. Me explico, es sobre todo por eso que les estoy enseñando esto sobre los cronistas. Y bueno, Hernán Cortés escribe esta obra que se llama Cartas de Relación. Ustedes ya lo conocen muy bien, fue el encargado de la conquista de América, del plan para derribar a los mexicas, eh, precisamente estas cartas de relación fueron escritas al rey Carlos V y precisamente pues era como que el informe de las cosas que él estaba haciendo y de cómo iba la conquista, que veía, cómo hacían las cosas aquí, de horrorizar también a Carlos V para decirle, no, es que todos ellos son unos idólatras. Pero precisamente, pues acuérdense, los españoles a veces llegan a ser bien exagerados y es una constante que llega hasta nuestros días, de verdad. Eh, pues plantea lo que es la llegada de México y pues los acontecimientos de la caída del Imperio Mexica. Después
Después tenemos a nuestro queridísimo Bernal Díaz del Castillo. Él fue un soldado. Él también estuvo acompañando a Cortés y estuvo también en, en estas campañas y guerrillas para conquistar Tenochtitlan. Este libro fue concluido en 1568 y lo llamó Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Si algún día les gustaría leer todo esto de la mesa de Moctezuma, ahí está. Él es el cronista. Él fue el que dijo, sí, es que él tiene como 300 guisados al día. O sea, yo creo que estaba, o no sé si exagerando, o era como que una situación muy especial para que hubiera tantos. Pero, como les digo, esta es una fuente también para ese tipo de cosas. La descripción del mercado de Tlatelolco, que ya hemos visto en Vivan los Tamales y en, ¿cómo se llama? Historia de la comida en México de Amando Farga, ahí está. Ahí está su fuente. Después tenemos a nuestro queridísimo Fray Bernardino de Sahagún. Eh, Como les digo, es un fraile franciscano. ¿Por qué hago tanto señalamiento de que si es un fraile franciscano, si es un dominico, si es un jesuita? Miren, recuerden un poquito a nuestro actual Papa, Papa Francisco. Él ha renunciado a muchas riquezas. Él ha dicho, no, yo no quiero anillos de millones de dólares en mis manos. O sea, ¿para qué? Y es precisamente porque tiene este voto de pobreza que tienen la orden franciscana. Franciscanos son, con Francisco de Asís, aquellos que están en contra de que la iglesia se enriquezca. Entonces, pues ellos están velando porque la gente regrese a los valores originales y tradicionales de Cristo, a la humildad, a lo que viene siendo mm, el desapego, la caridad, etcétera. O sea, es básicamente darle a los demás y predicar con el ejemplo. Eh, pues bueno, él estuvo siempre en pro de la evangelización de los nativos y como lo pueden ver en el video, él estuvo en contacto con ciertos personajes muy importantes de la realeza indígena. Entonces de ahí también surge como que este interés por evangelizar y comprender a los nativos de acá. Y pues bueno, él siempre fue muy reconocido y muchos, no solo él, o sea, él aprendió el náhuatl y muchas costumbres indígenas. Era así de, no, yo no solo voy a estar aquí haciendo como que trabajo de oficina, yo quiero evangelizar y por eso necesito comprender el idioma nativo y sus costumbres para saber cómo los puedo evangelizar. No sé si lo sepan, de este periodo hay muchas fusiones. O sea, lo que vienen siendo, por ejemplo, las posadas surgen en este periodo, porque los indígenas creían que pues, bueno, era como que su momento de convivencia, pero además, o sea, decían así como que, ay, esta gente es muy noble, los frailes son muy nobles, son muy buenos, son muy caritativos. Vale la pena que yo sea así, vale la pena que yo comparta este tipo de cosas. Y pues sí, les funcionó. Las piñatas, las posadas, los cánticos y demás atrajeron a los indígenas porque precisamente consideraban que los franciscanos eran un buen modelo a seguir. Entonces, como les digo, muchos aprenden el lenguaje y comprenden las costumbres para hacer como que estas hibridaciones de costumbres. Obras importantes de Fray Bernardino de Sahagún: el Evangelario en lengua mexicana, la historia general de las cosas de Nueva España en 12 libros y el Códice Florentino y Matritense. Dejo más cosas, pero pues fue básicamente esto. Y su obra más importante y que conocemos hoy en día y que estamos leyendo es la historia general de las cosas de Nueva España. Perdón, se me olvidó decirles. Si recuerdan, les dejé un link para que bajaran el libro. Ese libro son 11 libros de Sagún. El 12 es La Conquista, pero precisamente en esa edición trataron de quitarlo para vender otro libro aparte. Pero no, con los 11 está bien.
Diego de Landa. Ay Dios, no sé, tengo mis pros y mis contras. Es uno de los pocos que escribió sobre Yucatán. De igual manera es franciscano, pero él iba con una ideología muy extrema. De, bueno, ya lo verán un poquito más en Virreinal, de que a los indígenas se les trataba así como indígenas, pero no eran ni personas, ni eran esclavos, ni animales. O sea, estaban antes de ser personas, pero un poquito más arriba de ser esclavos. Entonces, por eso, o sea, Fray Diego de Landa fue muy duro, muy cruel con la gente de la península de Yucatán y pues a muchos indígenas los torturaba, los mandaba a la Inquisición y, y pues sí, él fue el encargado de esta obra que se llama Relación de las Cosas de Yucatán. Yo les puse a Fray Diego de Landa porque hay muchos otros que también escriben este tipo de documentos que se llaman relaciones. Es, por ejemplo, la relación de las cosas de Michoacán o de Michoacán. Relación de las cosas de Antequera, que es de Oaxaca. Relación de las cosas de Valladolid, que es en la parte de Guadalajara, Jalisco. Entonces, es precisamente uno de estos escritores que nos va dando cuenta de qué había en estos lugares para estas fechas. Tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, ahí lo conocen por precisamente, recuerden, está San Cristóbal de las Casas y todo esto en Chiapas. Fue un fraile dominico, estuvo en Chiapas y fue un encomendero. Mm, si desempolvamos un poquito nuestra historia del virreinato, un encomendero era aquel que la corona mandaba aquí a México a cumplir con la labor de evangelizar. Eh, a cambio de la evangelización, los indígenas tenían que trabajar, pagar tributo y hacer servicios para la iglesia. O sea, es así de, yo encomendero te estoy salvando a ti del fuego del infierno. Así que tú págame en trabajo, con comida, etcétera. Entonces los encomenderos eran bien crueles cuando llegaron. Pero precisamente Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los pocos que dijo, no, yo estoy en contra. Y fue muy perseguido, la verdad fue muy perseguido por ponerse en contra de los encomenderos que sí querían sacar mucho provecho de los indígenas. Y pues él escribió la historia de las Indias y brevísima relación de la destrucción de las Indias. De igual manera hay cosas, una que otra cosita culinaria que sale por ahí. Fray Toribio de Benavente Motolinía. Él fue un misionero franciscano, se puso ese nombre de Motolinía como, eh, ya que en náhuatl Motolinía significaba pobre o afligido y era como que la forma de hacer este match con los indígenas. Eh, y pues escribe estas dos obras, Historia de los indios de Nueva España y de las costumbres de los indios. El más conocido es Historia de los Indios de Nueva España y también hay bastantes cosas culinarias ahí. Motolinía, eso sí, es un poco más fuerte, o sea, eh, no es tan benevolente como lo que viene siendo Sagún. O sea, Motolinía sí fue muy fuerte y vino a degradar, bueno, a lo que ya teníamos y estábamos acostumbrados. Él así de, pues no, eh, así de pobrecitos indios, no comen bien, no hacen bien las cosas. Eh, pues sí, eso es parte de lo que hizo Motolinía. Francisco Hernández, uno de mis favoritos. Yo lo conocí desde la licenciatura, como en quinto semestre, eh, en la Facultad de Antropología. No sabía de este libro, pero pues precisamente todas las crónicas siempre señalaban a Francisco Hernández, Francisco Hernández. Y pues tuve que quitarme el pendiente de saber quién era este tal Francisco Hernández. Y bueno, protomédico de Felipe II. Después de la muerte de Carlos V tenemos a Felipe II y precisamente Carlos V, bueno, más bien Felipe II fue conocido como el explorador. Entonces él trató de conocer todo aspecto que podía de la Nueva España. Eh, Básicamente cada vez que vemos un documento culinario
de Salvador Novo, de esta Sonia Corcuera o de quien sea, las dos consultas básicas es Sagún y Hernández. De hecho, por eso ustedes en sus exposiciones van a tocar a Sagún y a Francisco Hernández. Y pues bueno, fue un médico naturalista enviado a documentar los recursos naturales de Nueva España y sus usos. ¿Qué tantos recursos? Todos, o todos los que pudiera, porque obviamente Felipe II como político, como gobernante, dice, sí, tú haz todo, pero ¿todo cuánto? Todo hasta que me acabe mi vida y no termine de documentar o todo lo que yo vea en ciertos años. Entonces, como les digo, chicos, Francisco Hernández es de mis favoritos porque, pues sí tiene su sección de alimentos. Bueno, no como tal sección, pero siempre tiene como que esta parte pues esto se come así, así, así. Esto se come así y tiene un beneficio médico. Entonces, Francisco Hernández es de verdad maravilloso, es un cronista maravilloso. Y bueno, esto sería todo por esta presentación. Como les digo, si algún día quieren hacer algo de estudio prehispánico, ya tienen más fuentes. Váyanse a las cartas de relación de Hernán Cortés, váyanse a la historia verdadera de la conquista de Nueva España, váyanse a la historia natural de Nueva España de Hernández, váyanse a la historia general de las cosas de Nueva España de Sagún, váyanse, como les digo, a las relaciones de Yucatán, de Michoacán, de Antequera, de Puebla, de Los Ángeles, etcétera. O sea, el objetivo, como les digo, de esta sesión es que ustedes sepan de dónde va saliendo esta información. ¿Está bien? Muy bien. En estos días también les estaré subiendo o se les estará subiendo simultáneamente el video de cómo quedaron las actividades. En términos generales, se suprime el examen que se tenía planeado. De igual manera, me parece más confortante para ustedes. Y se queda lo que viene siendo el reporte de lectura de Sagún, eh, un esquema del sistema alimentario prehispánico, de igual manera les voy a dar ejemplos y todo, y lo que viene siendo un video con un documento que sustente su video. Este video es exposición del segundo parcial de los ingredientes. De igual manera, les haré llegar la rúbrica y todo esto tan pronto como ya me den luz verde de que sí, todos trabajamos con estos criterios. Y pues sería todo, chicos. Cuídense mucho, espero que estén muy bien, que tengan salud y sigan cuidándose a ustedes y a su familia. Hasta luego.